recuerdas el miedo, ese sentimiento que se apoderó del mundo, que nos obligó a encerrarnos en nuestras casas, a vivir con la incertidumbre como compañera constante? Un virus invisible, un enemigo silencioso que cambió nuestras vidas para siempre. La pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV, comenzó en China a finales de 2019 y se extendió rápidamente por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional en enero de 2020 y luego como pandemia en marzo del mismo año. La pandemia, un impacto socioeconómico devastador a nivel global, se implementaron medidas de confinamiento y distanciamiento social para frenar la propagación del virus, lo que llevó a cierres de negocios, interrupciones en la cadena de suministro y un aumento del desempleo. La OMS y otras organizaciones de salud pública trabajaron incansablemente para comprender el virus, desarrollar vacunas, tratamientos y proporcionar información y orientación a los países afectados. Todo esto tuvo diversas consecuencias, a las cuales a unas se les da más importancia que a otras. Por esta razón, nos enfocaremos en el impacto significativo en la salud mental de las personas, entre las cuales radica el estrés, la depresión, la ansiedad y el insomnio y las fobias sociales. La expansión rápida del virus y la incertidumbre sobre la propagación y duración crearon un clima de miedo y desasosiego en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha sido un evento sin precedentes en la historia moderna, dejando una huella profunda en la sociedad, pues de ello ya no volvimos a hacer lo mismo, empezando a volver a salir a las calles. Ansiedad es una respuesta emocional caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos preocupantes y cambios físicos como aumento de la presión arterial. Durante la pandemia de COVID, la ansiedad se ha incrementado significativamente debido a diversos factores estresantes. La pandemia ha exacerbado la ansiedad en la población global. Comprender las causas y desarrollar estrategias efectivas para manejar esta ansiedad es crucial para la salud mental y el bienestar general de las personas afectadas. Es crucial abordar este problema desde un enfoque multidimensional que incluya la prevención, el apoyo emocional y el tratamiento psicológico para mitigar las consecuencias a largo plazo. La pandemia de COVID-19 generó cambios en la educación universitaria, lo cual puede derivar en alteraciones de tipo emocional como la ansiedad. El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de ansiedad en un entorno de pandemia del COVID-19 en estudiantes universitarios. Se realizó un estudio cuantitativo utilizando un instrumento de medición para la determinación del grupo de ansiedad de estado. Se midió en 1,460 estudiantes universitarios del estado de Chihuahua, en México. Los principales resultados indican que el factor de mayor preocupación para los universitarios es el crecimiento de la pandemia. Se encontró un nivel de ansiedad bajo en el 31,77% de los estudiantes. Los síntomas con mayor puntuación en el nivel de ansiedad detectado fueron sentirse tensos y preocupados. Los que presentaron una mayor desviación estándar fueron sentirse oprimido, aturdido y alterado. Se ameritan futuras investigaciones que den seguimiento a los índices de ansiedad durante la evolución de la pandemia COVID-19. La pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental global, aumentando niveles de estrés en una escala sin precedentes. Desde su aparición a finales del año 2019, el virus ha provocado una crisis sanitaria, económica y social que ha afectado profundamente el bienestar emocional de las personas en todo el mundo. Las restricciones de movilidad, el aislamiento social, el temor a la enfermedad y las necesidades económicas son factores clave que han contribuido al aumento del estrés en diversas poblaciones. Algunos de los principales problemas identificados es el impacto del confinamiento y las medidas de distanciamiento social en la salud mental. El aislamiento físico de amigos y familiares ha reducido las redes de apoyo emocional, cruciales para manejar el estrés y la ansiedad. La falta de interacción social ha llevado a un aumento de sentimientos de soledad, tristeza y desesperanza. Además, el temor constante a la infección y la preocupación por la salud de seres queridos han aumentado los niveles de estrés a nivel global. Según un informe de la OMS de 2021, los niveles de ansiedad aumentaron un 25% durante el primer año de la pandemia. Las consecuencias de la pandemia se han reflejado en el aumento de casos de estrés y trastornos psicológicos. Un ejemplo es en Estados Unidos, que fue un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC,
mostrando que aproximadamente el 40% de los adultos reportaron síntomas relacionados con ansiedad o depresión. A nivel local, los efectos del estrés relacionado con la pandemia varían según la región y las condiciones específicas de cada comunidad. En regiones rurales, aunque la exposición al virus pudo haber sido menor, el aislamiento social y la preocupación por el acceso limitado a servicios de salud han contribuido a niveles significativos de estrés. En comunidades pequeñas o municipios, las dificultades económicas derivadas de la pandemia, junto con la falta de recursos adecuados para el apoyo psicológico, han exacerbado el estrés. Las pequeñas empresas, trabajadores informales y las familias con ingresos limitados han enfrentado desafíos adicionales como la inseguridad alimentaria y la pérdida de empleo que han afectado su bienestar emocional. Otro factor muy relevante es la información que sobreabunda. Un contraste de exposición a noticias sobre el avance del virus y las medidas de prevención han generado una sobreexposición a contenidos estresantes, contribuyendo a la angustia y el agotamiento mental, así afectando la capacidad de las personas para relajarse y desconectar. El estrés inducido por la pandemia no solamente afecta a nivel individual, sino también en el ámbito familiar y comunitario. Las tensiones dentro de los hogares ha aumentado debido al confinamiento prolongado, afectando las relaciones interpersonales y generando conflictos adicionales. Es crucial desarrollar e implementar programas de apoyo psicológico que aborden tanto el estrés a corto plazo como el bienestar mental a largo plazo. Además, se requiere una mayor conciencia y educación sobre la salud mental para promover la resiliencia y proporcionar recursos adecuados para aquellos afectados por el estrés pandémico. La pandemia ha magnificado el estrés en diversas dimensiones de la vida cotidiana, desde el aislamiento social y las preocupaciones económicas hasta la sobrecarga informativa. La atención a estos aspectos es esencial para mitigar el impacto negativo en la salud mental y fomentar una recuperación integral en la pospandemia. La depresión es un trastorno mental común que afecta el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Las personas con depresión pueden sentirse tristes, desesperadas, sin energía, con incapacidades de disfrutar de las actividades que antes les gustaban. La depresión post-COVID puede tener un impacto significativo en la vida de las personas, afectando su capacidad para trabajar, estudiar, mantener relaciones sociales y disfrutar de la vida. Es crucial buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas de depresión como tristeza persistente, pérdida de interés, cambios en el apetito o el sueño, fatiga o culpa, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio. Esto ha generado una crisis de salud mental a nivel mundial, con un aumento significativo en los casos de depresión. Es una realidad que afecta a muchas personas y es importante comprender los factores de riesgo, los mecanismos biológicos y el impacto de esta condición para poder brindar apoyo y tratamiento adecuado a quien lo necesita. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de las personas en todo el mundo. Uno de los efectos más comunes es el insomnio, que se caracteriza por las dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo o ambos. El insomnio puede ser causado por factores psicológicos como el estrés y la ansiedad, pues la incertidumbre, el miedo a la enfermedad y las restricciones sociales relacionadas con la pandemia han aumentado los niveles de estrés y ansiedad en la población. Las interrupciones en las rutinas diarias como el trabajo desde casa y la falta de actividades sociales han afectado los patrones de sueño. De igual manera, las complicaciones respiratorias por COVID-19 y el tiempo adicional dedicado a las pantallas como teléfonos y computadoras. Los impactos del insomnio se ven en tener mayor riesgo de depresión y ansiedad, aumento del riesgo de enfermedades crónicas, reducción de la productividad y el rendimiento laboral y aumento de los accidentes. Las recomendaciones para tener un mejor sueño es establecer una rutina de sueño regular, crear un ambiente de sueño relajante, evitar el uso de cafeína y alcohol antes de acostarse, hacer ejercicio regularmente y relajarse antes de irse a dormir, como tomar un baño caliente, leer un libro o escuchar música relajante. Asimismo, limitar el uso de pantallas antes de irse a dormir.
Tenemos como caso una mujer de 32 años llamada Sofía que antes de la pandemia disfrutaba de un sueño reparador. Comenzó a experimentar dificultades para conciliar el sueño y despertarse con frecuencia durante la noche. Su insomnio se intensificó durante el confinamiento cuando se encontraba trabajando desde casa con un horario irregular y limitada interacción social. Los factores que contribuyeron a su insomnio fueron los cambios en la rutina, pues su horario se volvió menos estructurado, así como el aislamiento social, el estrés laboral y la preocupación de contraer el virus, tanto sus seres queridos como ella. Las consecuencias que tuvo son las que se mencionaron anteriormente. Es importante abordar el insomnio para proteger la salud mental. El caso de Sofía ilustra cómo el insomnio puede ser una consecuencia significativa de la pandemia, pero al llevar a cabo las recomendaciones y al mismo tiempo buscar ayuda profesional, lograremos salir adelante. COVID-19 sin dudas dejó una huella profunda en la salud física y mental de la población mundial. Independientemente de la enfermedad, el miedo al confinamiento, se desencadenaron una serie de trastornos psicológicos. Entre ellos, los que más destacan son coronofobia, TOC, agorafobia, ansiedad social o fobia social, entre otras. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se caracteriza por tener pensamientos intrusivos que pueden llegar a generar ansiedad. En esto hay que tener claro que hay varios tipos de TOC. En relación a la pandemia, generó la obsesión por la limpieza y la desinfección, así como verificar constantemente si se habían tomado las medidas de seguridad adecuadas en diversos lugares o situaciones. Coronofobia. Como el nombre lo dice, es el miedo irracional al COVID-19. Se caracteriza por una ansiedad excesiva al miedo o contagiarse o poder llegar a contagiar a otros, y a su vez provoca la evitación de lugares que pueden llegar a ser percibidos como peligrosos. La coronofobia, igual que otras fobias, puede interferir significativamente en la vida diaria. La agorafobia, o mejor conocido como el miedo a los lugares donde escapar se vuelve difícil, debido al confinamiento extenso, contribuyó a reforzar este miedo de salir a las personas, dificultando su regreso a la vida social y laboral. La agorafobia, mezclado con la ansiedad por el contagio, provoca un círculo vicioso del cual es difícil recuperarse. Fobias sociales o ansiedad social. Las personas con trastornos de ansiedad social sienten miedo y evitan situaciones en las cuales puedan ser juzgadas por los demás. Las situaciones temidas en la fobia social son temor a las interacciones sociales, como conversar con los demás, temor a ser observado, por ejemplo a comer en un restaurante, temor a actuar delante de otras personas, como miedo a hablar en público o cantar en un karaoke. Esto último se puede tomar como no saber regresar a la normalidad después de estar tanto tiempo encerrados o volver a socializar sin llegar a tener dificultades. Ante estos miedos es recomendable acudir con un psicólogo para poder ayudar y controlar poco a poco, poco a poco ir disminuyendo estos miedos que perjudican gravemente el desarrollo de las personas. De la pandemia se extendían más allá de la enfermedad física, hundiéndose en las profundidades de la mente humana. La ansiedad, como una niebla espesa, se apoderó de la vida cotidiana. El estrés, un compañero constante, se instaló en el corazón de cada individuo, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. La depresión, silenciosa y persistente, se deslizó entre las grietas de la esperanza. El insomnio, un aspecto nocturno, acechaba en las sombras, robando el descanso y alimentando las pesadillas de un mundo en crisis. Las fobias sociales, amplificadas por el miedo al contacto físico y la desconfianza hacia el prójimo, se convirtieron en un muro invisible que separaba a las personas, dejando un vacío de conexión humana. La pandemia había creado un escenario de terror psicológico, donde cada día era una batalla contra la incertidumbre y el miedo.